donde dice, esto es toda información pública, así que acá dice, acá lo limitaste la marca, la limitaste, estuviste bien asesorado ahí. No, bien, está bien. Acá le dieron, ¿cuánto la dieron? ¿2006? Sí, 2006. Mirá vos, bastante, ¿eh? En 2006 ya tenía la marca. En verdad salió muy rápido, te diría, ¿eh? O sea, te da un uso exclusivo por el plazo de 10 años. Se renuevan cada 10 años las marcas y conforme la legislación, no obstante no suelen obligarte, hay que acreditar que uno utilizó la marca, al menos en los últimos, creo que 2 años. Porque igual nadie registra una marca por registrarla y está 10 años sin usarla, salvo que haya fracasado el proyecto, en cuyo caso probablemente no le interesa renovarla. Pero bueno. ¿La unidad puede ser compartida? Sí. Persona física, jurídica, una o más personas físicas. Tenés que pedir un formulario que se llama anexo titulares, pedís ese formulario y agregas todos los titulares. Es un tema tener marcas compartidas igual. No se puede hacer nada online. Todo por escrito. Bueno, sí, es complicado el tema de las marcas compartidas. Bueno, esto de la búsqueda fonética para verificar si hago la registración o no como marca tiene que ver con el procedimiento que existe en materia de registro de marcas que no existe en materia de nombres de dominio. Dijimos, nombre de dominio, yo registro Saddam Hussein, Cristina Kirchner. No, pero nadie me va a decir nada. Lo que digo es, puedo registrar algo que vaya contra la moral, contra las buenas costumbres, que afecte derechos de tercero. Y Nick, en 48 horas me va a dar el registro, ¿sí? No, hay otro. Acá, Nick, en algunos, perdón, ¿no? Porque en algunos casos. No, si yo pongo algo que realmente, una palabra... Sí, pero no hacen filtros muy No, pero si es muy zarpada la palabra, no te lo permite, o te lo rebota. Son cosas muy... Sí, bueno, pero en general sí, no te quise con en general... que he conocido casos de cosas... Bueno, estamos hablando de barbaridades. Sí, sitios pornográficos... Yo me refiero a si registro una marca, un nombre ajeno, bueno, etcétera. Claro. En el caso de marcas funciona completamente diferente. Nosotros ingresamos la solicitud del registro de marca en las clases que querramos, y lo que va a hacer el INPI es publicar esa marca en el boletín oficial, en el boletín de marcas. El boletín de marcas lo que va a hacer es darle a conocer a terceros que yo quiero el registro de esa marca. Entonces, quien considere que tiene mejor derecho que yo para tener esa marca, por ejemplo, yo estoy registrando un nombre, el primero y el segundo nombre, o el nombre y apellido de una persona, ¿sí? Y yo no me llamo así, ni nada por el estilo, o bien estoy registrando una marca idéntica o similar, ese tercero va a tener derecho a oponerse. Cuando se oponga, me va a trabar el trámite, ¿sí? Se va a oponer en forma fundada por escrito ante el INPI, y desde que a mí me notifican que uno o más terceros se opusieron a que yo pueda continuar con ese registro de marca, voy a tener un año para ir a la justicia. O sea, el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, no va a resolver la contienda que se genera entre solicitante y oponente. Necesariamente yo como solicitante, sea yo opuesto con muchos o pocos fundamentos, voy a tener que ir a la justicia y voy a tener que presentar una acción de levantamiento de oposición al registro de marca. Es re divertido todo esto. Entonces, para meter en el medio del emprendimiento está buenísimo. Imagínense que tarda 12 meses. Registrar la marca tarda 12 meses. Si a uno le ponen una oposición, tiene que hacer la demanda se presenta en el INPI, el INPI la deriva a un juzgado civil y comercial en lo federal. Y ahí quien va a ser la justicia quien decida quién tiene mejor derecho. Entonces y ahí ya no la podemos usar desde el momento que tengo una oposición. Porque en realidad, ¿cuándo puedo usar la marca? Lo ideal es usarla desde que tengo el título marcario, porque a partir de ahí nace mi derecho exclusivo sobre el uso de la marca. Sin embargo, uno, por una cuestión de arrancar con el proyecto, de continuar, de hacer el negocio que corresponda, básicamente la empieza a utilizar desde el principio. Al menos esperen no recibir ninguna oposición y que falte menos del trámite para terminar. Sí. Desde la publicación, ¿cuánto tiempo corre hasta que decís? No hay un plazo determinado. O sea, ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Claro. Para oponerte. 30 días. Para oponerte. 30 días. 30 días. ¿Corridos o corridos? hábiles? Corridos. En el caso, no. ¿Corridos? Sí, no. corridos. Corridos, sí, en el caso del INPI es corridos. 30 días corridos. Si tiene cualquier... continúa el trámite. Exacto. Pero me voy a enterar a los 2 meses si hubo una oposición. O sea es una burocracia total. Te enterás porque te envían... Te avisa. Lo que hace el INPI es correrte traslado a vos de la oposición, quién la formuló, por qué la formuló, y vos con eso tenés que ir a la justicia para pedirle el levantamiento. No te escucho, perdón. En verdad, para que
tenés como unos 60 días corridos desde que se publicó. Depende cómo esté el INPI con el tema de las... O sea, a ver, tenés los 30 días corridos de la publicación más... 30 más. A ver, no podemos ser tan estrictos en materia de cuestiones administrativas. Sí, 30 días es el plazo en que si nadie se opuso, vos podés ir todas las semanas al INPI o ir al día número 31 y si se recibió alguna oposición, por favor se fijan, pero hasta que te avisen. Además te cuento algo, este tipo de organismos son muy burocráticos y muy políticos, entonces dependen de los empleados públicos de turno, del ánimo que haya como empleado público, de los paros que hagan, del trabajo reglamento y la verdad que depende del momento político de cada momento, son muy complicados. Lo importante es, ustedes pueden registrar sin abogado, sin agente de propiedad industrial la marca. Con el inconveniente con el que se van a encontrar, que ustedes puedan registrar la marca, pero ustedes no la pueden custodiar, porque yo imagino que no van a estar comprando el boletín de marcas que sale cada vez que sale y lo van a leer en forma completa para ver si hay una marca similar a la de ustedes. Entonces, normalmente si uno contrata los servicios de un agente de propiedad industrial o de un abogado que se dedica a marcas para que le registre la marca, después normalmente sin ningún cargo le hacen la custodia. ¿Por qué? Porque los abogados que se dedican a marcas tienen una gran base de datos donde está el compilado de todos los boletines de marcas que sale todos los días, lo cruzan con las marcas de su cliente y ahí van saltando las alertas de si hay una marca igual o similar o lo que fuese. Porque ahí tienen el riesgo, hacen el registro de la marca ustedes, obtienen el título y después resulta que se encuentran con 10 marcas similares, porque de oficio, honestamente, el INPI va a rechazar la solicitud de registro de una marca si es exactamente igual. Y hasta ahí sí es muy similar, pero no va a ser un análisis exhaustivo en toda la base de datos y se va a poner en abogados de cada uno de nosotros. Así que... Bueno, este tema de marcas, obviamente después podemos ampliar en los pasillos. Sí. Yo te decía, conozco el caso de un emprendedor, desarrolló una marca de cerveza artesanal, Carlos, hizo las etiquetas, botellas, todo. Es el principal de errores. Sí. Gastó, salió, vendió, se ilusionó con el y a nombre. los 7 meses le llegó una oposición de la marca Cardón. Claro. Y lo inhabilitó. Claro. Eso pasa en todos los negocios. No hay que fiarse del principio de especialidad, porque aunque sean productos o servicios completamente diferentes, puede generar... A ver, yo quiero salir a vender pañales bajo la marca Coca-Cola. Está bien, es una clase diferente y conforme al principio de especialidad yo podría hacerlo, pero no genero confusión en los consumidores. Estamos hablando de una marca pública y notoria, genero confusión en los consumidores. Con ese argumento, Coca-Cola o Nike hacen una oposición y no voy a poder continuar, me la van a ganar. Con esto cerramos el tema marcas. Pero cerramos el tema marcas. Imagínense Nike, por ejemplo, te dice, bueno, a ver, ¿cuántas clases hay? 45 clases. ¿Cuánto sale cada una? 400 pesos. Calculen, ¿cuánto es 400 por 45? Sí, pues me dice, dame 2 de cada uno. Dame 2 de cada una, quédate con el vuelto, me voy a Uruguay, ¿cuántas clases hay? 80. Tomá, voy a Mozambique, ¿cuántas hay? Tomá. Claro, registran en todas las entonces clases vamos por todo el planeta servicios. Tierra registrando. Se evitan tener que oponerse. La plata en custodia de marca que tiene el mundo. Ahora, aún después de haber recibido el título, igual está sujeto a que se opongan o ya sí. no. No. ¿Cómo el título? No. Aún después de haber recibido Mirá, el hay título. una... Porque como decían, a los 7 meses, no sé qué, este ejemplo que puso él de la marca de la cerveza, que ponía el ejemplo que entonces a los 7 meses... De haber iniciado el trámite, pero en realidad hay 30 días corridos para oponerse desde que se publicó en el boletín. Lo que yo no te puedo decir es desde que se la solicitas hasta que se publicó en el boletín, si pasan 2 meses, 3 o 6. Estamos diciendo que hay burocracia que son los retrasos. 7 meses dije, capaz que 7 No, meses no, aún no te vuelvas con los Muchas veces uno plazos. se entera que tiene oposición a los 4 o 5 meses de presentado. Pero bueno, sí. Bien. Llegamos. ¿Ya lo A vimos? lo de hoy llegamos. Bueno, esto es lo que dijimos antes, que es una Ya lo tarea hablamos. tratar de tener todo el ámbito, el espacio posible del nombre. Aún, Como empresa y como persona física sí, también aún, se lo aunque sugerimos. no usen todas las denominaciones o digan, ¿para qué voy a usar esta red social? Aún aunque no la usen, el consejo es regístrenlo igual. Porque por ahí lo usan el día de mañana o por ahí no lo usan nunca, pero se lo va a registrar otro. Sí, que nadie tuitee con el nombre de su empresa cosas que Esto es ustedes no gratuito, quisieran. así que a diferencia de un nombre de dominio, es gratuito. Tengan la previsibilidad de agarrar todas las redes sociales, hasta la más insólita, y registrar, dar de alta al usuario de su empresa o su negocio. Siguiente. Bueno, bien, qué divertido. Ahora Esto viene es- la parte más divertida. No, pero esto es interesante. Es Esto muy interesante. interesante. Tema a ver, ahí está.
Bien, datos personales. A ver. ¿Conocen alguna empresa que no tenga base de datos personales? Que no tenga. ¿Que no tenga? No, creo que no existen. Vamos a ir un poquito más para atrás. ¿Qué es una base de datos personales? ¿Qué creen que es una base de datos personales? Donde se tiene el registro de un nombre y una dirección de algún tipo que vincula con ese nombre. Antes de la computadora será la agenda. Claro. Agenda o los la ficheros. agenda es una base de datos personales desde ya. O sea, base de datos personales no es que es una base de datos mía, porque es personal. Base de datos personales es, legalmente, es la base de datos que contiene información de personas físicas o jurídicas. Cualquiera. Entonces vamos a hacer un juego ahora. Díganme qué tipo de datos personales, estaría bueno hasta inclusive, muchas veces por falta de tiempo no lo hacemos, ir escribiéndolo para que vayan viendo todo lo que van diciendo. Díganme qué tipo de datos personales creen que ustedes generan por existir. O sea, imaginémonos un Excel donde en la primera columna diga su nombre y apellido y haya más columnas. Ejemplo, DNI. ¿Qué otra columna? Número de obra social. Obra social. Obra social. ¿Qué más? Uno cada uno tiene que decir. Domicilio. Estudios. Grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Fecha de nacimiento. ¿Qué más? Estado civil. Estado civil, nacionalidad. Teléfono. Estado civil. ¿Qué más? Gustos. Ahí no estamos Religión, club de fútbol. Gustos. Sexo. Orientación Sí, sexual. ¿Qué? No se rían. Es cierto, es un la dato orientación personal. personal es ¿Qué cosa? la orientación sexual es un dato sensible. ¿Nada más? Documento. Mirá dónde se metió ella. En la religión. Pensemos esto, vamos de vuelta. Imaginemos una base de datos donde haya columnas con todo un listado de alumnos, o de personas, o de ciudadanos, y clasificación de datos por categoría. Ella dijo religión. Imagínense que existe una base de datos de estudiantes de acá, o de argentinos, o de ciudadanos de Buenos Aires, donde se los discrimine por religión de cada uno. Sigamos pensando en esos tipos de datos. A ver, ¿qué más? Que puedan... Nacionalidad. Partido político. Profesión. Mira, estos son zurditos. Estos son de derecha. Estos son neutros. ¡Epa! Profesión. Profesión. Etnia, raza, grupo sanguíneo, dijiste vos. Mail. Altura. Celular. Datos genéticos. Antecedentes penales. Historia clínica. Quit, sueldo, cantidad de hijos, bienes que tiene, y podemos seguir. Y sigo, por ejemplo, Es que es cierto. morosidad, la base de datos como el Verás, ¿no? Como esa base de datos crediticias. La foto, la imagen de cada uno es un dato personal nuestro. Registro banco de datos con imágenes, son más bases de datos nuestras. Mi voz, la imagen que sale grabada ahí son datos personales míos. El número de IP está vinculado a una persona, de alguna forma puedo llegar, es muy difícil llegar a una persona, pero puedo llegar a una persona, sí, dato personal. Hay muchos datos, imaginémonos ese gran Excel, entonces uno, depende del dato que sea, se puede asustar o no se puede asustar. Y dice, bueno, si cierto dato lo tiene determinado profesional o determinado organismo, determinada persona, me quedo tranquilo, pero si esos datos lo tiene otra persona, por ejemplo, mis datos genéticos, mi orientación sexual, mis opiniones políticas, lo tiene el supermercado Disco, digo, ¿para qué tenés eso? O sea, no corresponde a la finalidad del objeto comercial. Si un hospital tiene mi historia clínica, es lógico, pero si la historia clínica tiene UP, no. ¿Por qué? Entonces uno se pone a pensar en el tipo de datos que se tienen, que se manejan de nosotros, a dónde están distribuidos, por qué lo tienen, cuánto tiempo lo van a tener. ¿No se hacen esas preguntas a veces? O cuando llaman de marketing y dicen, ¿de dónde sacaste mi teléfono? Te corto. Un domingo a las 3 de la tarde. Y el spam, ni hablar de dónde sacan nuestras direcciones de correo electrónico para llegarnos a la cantidad de que nos llegan. Entonces uno se pone a pensar, cuidado con esto. Entonces uno se pone a pensar. Cuando no existía la era analógica, cuando no existía internet, como dijimos recién, era mucho más fácil saber dónde estaban nuestros datos, nuestra información, porque íbamos a la fuente donde estaba el dato y podíamos acceder al dato. Ejemplo, los colegios donde fuimos, los de nuestros hijos,
vamos al colegio, íbamos al colegio, el fichero, estaba la ficha. Si teníamos casas, registro propio de inmuebles. Si teníamos autos, registro propio automotor. Si habíamos ido a la biblioteca alguna vez a consultar un libro, teníamos nuestra fichita del libro que habíamos consultado. Pero estaba ahí, en el lugar físico. Se encontraba ahí. Y si uno quería hacer un estudio de cada persona, de todos sus gustos, tenía que dirigirse a cada una de las fuentes y rogar de que pueda tener acceso a esa información. Muchas veces estaba bajo llave. En la era digital eso se rompió bastante, se digitalizaron las bases de datos, se procesó de otra forma todo, y lo que permite, entre otras cosas, también el entrecruzamiento de la base de datos con un clic. Y nuestra información, ya perdemos totalmente autonomía de dónde está nuestra información. Y es muy peligroso eso. Entonces, para dar un poco de respuesta legal a este despropósito que existe, a esta barbaridad que existe en el manejo de datos personales, que están nuestros datos por todos lados, en el año 94, en Argentina, se modificó la Constitución Nacional y se incorporaron un montón de artículos, sobre todo el de la reelección. Pero se incorporó uno que es el artículo 43, que incorpora el habeas corpus, la acción de amparo, y el habeas data. El habeas data es una acción judicial, que ya lo vamos a mencionar, que nos da derechos a nosotros como ciudadanos de plantarnos ante las empresas y que nos digan a nosotros qué datos tienen de nosotros. Lo que ellos tienen que hacer es darse cuenta que ustedes están del lado de la empresa o van a ser la empresa, claro, que administren bases de datos personales y que tenga que cumplir con la normativa que existe, que les impone obligaciones por la responsabilidad que implica tener una base de datos de terceros. Entonces, hay un correlato. Como personas físicas tienen estos derechos y como empresa van a tener las obligaciones que van a hacer el correlato exacto de justamente esos derechos. Ahí vamos. Esta normativa de la Constitución Nacional después se vio plasmada en el año 2000 en una ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que es esta que está acá, la Ley 25.326, que es una ley, obviamente como ley es obligatoria, no hay opción de no cumplirla, no hay opción, no pueden elegir si la cumplen o no la cumplen. Es de orden público, no pueden ponerse de acuerdo con el usuario o consumidor para decirle, ¿sabes qué? El artículo 5 de la ley me hace mucho ruido. Mejor no lo cumplimos. ¿Estás de acuerdo? ¿Me brindas tu consentimiento para eso? No hay manera. Es una ley de orden público porque lo que hace es proteger los datos personales de nosotros como ciudadanos. Entonces, toda empresa, todo negocio que se jacte de ser serio, tiene que cumplir con esta ley. Y entre otras cosas, ¿qué obligaciones le tienen que uno asumir como empresario, como encarador de un negocio? Sobre todo un negocio digital. Tiene que cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, lo que dijimos al principio, puedo tener base de datos de cualquier lado, del CD que me dio esto. Comprar bases de datos. Comprar bases de datos, agarrar, entreluzar. Legalmente está prohibido eso. Debería tener la ley, no vamos a detallar cómo es la ley, porque es larga, pero la ley de alguna forma te dice cómo debes armar tus bases de datos con información de personas. De dónde tenés que recolectarlas, del titular o de terceros. Si son de acceso público y restricto, podemos tenerlos sin el consentimiento del titular, y para todo el resto de la información necesitamos el consentimiento sí o sí del titular. Eso quiere decir que ¿cómo es? Que sin información va a estar disponible. Si es de acceso público y restricto, nombre, apellido, DNI, domicilio, ayúdame. O sea, que figure en guía, por ejemplo. Claro. O sea, si esos datos figuran en guía, no hace falta declararlos. El consentimiento. Si están en guía, si están en algún registro público. Y si están en internet, digamos. No es un registro público. No es un registro público internet. Yo puedo subir toda tu historia clínica en internet y pasa a ser público. No. Ok, perfecto. Está muy buena pregunta. Y para el resto de los datos que no son de acceso público y restricto, que son básicos, estamos hablando de nombre, apellido, DNI, domicilio, teléfono, necesito el consentimiento del titular. Y el consentimiento es importante que sea lo que llamamos un consentimiento informado, que el usuario, o sea, el titular del dato me brinde el consentimiento sabiendo para qué lo voy a utilizar. O sea, yo tengo que informarle para qué recabo ese dato personal, qué voy a hacer con esos datos personales. Y los datos personales que pido no tienen que ser excesivos en relación a la finalidad para la cual los recabo. Un sorteo de un supermercado, ¿hace falta que le pregunte el grupo sanguíneo? ¿Es un dato de consignación obligatorio del grupo sanguíneo? No, excede la finalidad, nombre, apellido, DNI, una dirección de mail. Si ganaste te aviso, no hay ningún inconveniente. Cuando un cliente, ejemplo, ¿no?
vendo, por ejemplo, a través de mi página y el cliente carga sus datos y me los envía, ¿ya está dando automáticamente su consentimiento? No, no, porque ahí está. Claro, muy bien. las políticas de privacidad puntualmente. Ahí está, y ahí vamos a ir a ese punto. Porque Esa es una clase. ¿qué tipo de obligaciones tienen que cumplir los que cargan un negocio de este tipo? Tienen que, parte del cumplimiento de la ley es precisamente, ¿vieron la frase del que avisa no? Sí. ¿No traiciona? Exacto. Avisen de cómo van a usar los datos, díganle qué tipo de información van a recolectar, todo, y que ellos acepten. Ahí están cumpliendo con la ley. Es mucho más amplio, ¿eh? Pero, por ejemplo, para que las bases de datos que tus empresas tengan, ¿qué tipo de bases de datos hay? Generalmente están las de empleados, Proveedores, clientes, marketing, bases de datos de prospects, de futuros clientes, vienen con una buena reunión, tarjeta, una base de datos, no son ni clientes ni nada, pero son una base de datos. Uno genera base de datos con información de personas y tiene que, para que esas bases de datos sean legales y tengan validez legal, tienen que estar registradas aquí, en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, como si fuese la AFIP de datos personales. Sí, el INPI para registrar la marca, NIC.ar para registrar el dominio. Es un registro que tiene como finalidad básicamente que blanquea tus bases de datos. ¿Qué pregunta les viene a la mente cuando yo tengo que registrar mis datos? Mi base de datos, perdón. ¿Qué pregunta surge? Claro. ¿Qué registrás? ¿Qué registro? ¿Registro el contenido? ¿Registro...? ¿Le doy al Estado la base de mis 5.000 clientes? La respuesta categóricamente es no. No. Es una declaración jurada. A ver si acá podemos... Ahí está. Esta es la primera parte, tiene como 10 partes. Esto es larguísima. Es un multiple choice que tarda 40 minutos, una hora en rellenarse. ¿Para qué usamos los datos? ¿De dónde los sacamos? Si tiene medida de seguridad la base de datos. Si ponemos que no, rechazan la solicitud. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que declarar. Es una declaración jurada. Si hacemos cesión de datos personales, si hacemos transferencia internacional de datos personales, si nuestro objeto es el marketing, la educación, lo jurídico. Pero la base de una vez por año. Una vez por año se renueva. Pero podés renovar lo mismo. Eso te iba a decir, la base de datos está moviéndose todo el tiempo. Por eso cuando la renovás, si vos ya no tenés 1.000 usuarios, si tenés 5.000, vas a estar en una escala diferente, porque uno tiene que elegir en qué está el usuario número 1. Pero la vas a usar para lo mismo, básicamente. Claro. Sí. Entonces, la modificación anual que tengas que hacer es casi nula. A lo sumo cantidad de usuarios si cambias la escala. Sí. Y cada vez que tenés que declarar tu base de datos, ¿tenés que adjuntarla? No, justamente estábamos explicando el contenido eso. queda por ahí, porque si no la Dirección de Protección de Datos sería una mega base de datos. Claro. Vendería bases. Sería terrible. Qué lindo hackearla. Obvio. Te registras En este país todos No tenemos te, una copia. había un poquito más cerca, Claro. vení más cerca porque estás... Estás en taringa y te la bajas. Qué va. Vos te registrás como una persona poseedora de base de Sí. datos o como una empresa Sí. poseedora. Lo que sea, si sos persona física como persona física, sos persona jurídica como persona Ahora, jurídica. ¿cuáles son los beneficios del registro? Uno dice, bueno, ¿Para qué sirve? ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué pasa si no me registro? ¿Qué somos todos? Hijos del rigor. Si no vemos un hacha acá en el cuello que nos está por cortar, si está acá el hacha no cumplió más, si está acá, a ver. Bueno, A ver, la idea es que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales viene a ser el organismo de control del cumplimiento de la ley. Para hacer que la ley se cumpla, tiene que tener conocimiento de quiénes son aquellos que detentan datos personales de tercero, para qué los usan, qué finalidades tienen. Porque de esa manera no pueden cumplir con con las facultades que tienen de inspección y de control y de sanción en consecuencia. Para el registro tengo que decir qué tipo de Tenés que decir un montón de cosas. campos tengo, no sé. ¿Qué tipo de información sí, tengo? sí. ¿Qué le pido a la gente? ¿Qué le pido a la ¿Qué gente? datos? ¿Y Sí, para qué? Sí. ¿Y para qué finalidad? Y un montón de cosas que en definitiva no pones el dato de la gente, sino que pones qué le pedís a la gente. Sí. Es una declaración jurada. Podés mentir, pero después podés caer una inspección de la dirección, como si fuese un inspector de la Software FIP, legal, o sea. que te va a cotejar lo que dijiste con lo que realmente figura en tus servidores o tu registro. ¿Qué pasa si no cumplo? Bueno, hay multas, hay clausura de la base de datos, hay multas hasta 100.000 pesos. De 1.000 a 100.000 pesos. Te pueden suspender, te pueden apercibir. Si te aperciben como empresa, apareces en una lista negra fea que está en la dirección. Hay un la registro figura de tu empresa como empresa de no infractores. cumplidora. Hay un registro de infractores. Sí. ¿Cómo te clausuran la base de datos? Te impiden utilizarla. La verdad, te digo algo, hasta el día de hoy No no se hubo hizo. una sola sanción de clausura. Ah. Sí hubo multa, pero no hubo clausura. Imagínate que vos te dedicas a publicidad y marketing.
Tenés que dejar de utilizarla, cerrás el sitio, lo tenés que dejar de usar. ¿Y cómo se manejan? Con base de datos de todos lados, ¿no? Cerremos los ojos y nos miremos. Se registran usuarios. Suponete que clausuren esa base de datos, te impiden, te rompen el negocio a la mitad. Sin base de datos no creo que se pueda trabajar. Ese es el tema.